Hola, yo soy Judith y les voy a hablar sobre el método analítico. Para empezar, ¿qué es? El método analítico se define como un proceso de investigación enfocado en la descomposición de un todo para determinar la naturaleza, causa y efecto de un estudio, con el fin de comprender su índole y de esta manera ofrecer una adecuada investigación. No permite conclusiones, ya que están sujetas a cambios por otras investigaciones que pueden apoyar la anterior o impugnar alguna de sus suposiciones. Este método requiere de muestras que determinen los resultados de su veracidad. Hola, yo les voy a hablar del método sintáctico. El método sintáctico es uno de los utilizados en la investigación científica, es uno de los tantos que existen. Pero, ¿cuál es el fin de aplicar un método? Bueno, es el mejoramiento de los procedimientos que están utilizando en la conducción de nuestra investigación científica. El propósito del método sintáctico es poder comprender un todo a partir de cada una de las partes. Sintáctico se deriva de síntesis, que significa volver a integrar las partes del todo. El método sintáctico tiene como propósito comprender la situación o el fenómeno dividiéndolo, es decir, vamos a descomponerlo o a desintegrarlo en distintas partes para poder llegar a una conclusión. Un ejemplo podría ser un doctor y un paciente. El paciente llega con el doctor y le cuenta la sintomatología que padece. Quizá no puede dormir bien o tiene muchos dolores de cabeza o falta de apetito, etc. Entonces el médico, aún sin haberle hecho estudios previos por la sintomatología que el paciente le cuenta, el doctor puede decir, bueno, yo creo que es que tienes esta situación. Desde luego se van a hacer más estudios para conocer a profundidad la raíz o el origen del problema o de la enfermedad, pero esto podría ser como un ejemplo. Otro ejemplo que podría dar es un rompecabezas. Imaginemos un rompecabezas que ya está armado. Bueno, ese rompecabezas ya armado va a ser el fenómeno o la situación que nosotros vamos a estudiar, que vamos a analizar. Entonces, si queremos comprenderla realmente, lo que tenemos que hacer es quitar cada una de las piezas de ese rompecabezas para así poder llegar a una conclusión. En el caso de una investigación científica, es por eso precisamente que lleva los antecedentes, también lleva un marco teórico. ¿Por qué? Porque de esta manera es como nosotros estamos desintegrando el fenómeno o la situación, porque en el antecedente es como la historia o el origen de ese fenómeno, y en el marco teórico es toda la información que nosotros logramos recopilar del mismo. Entonces aquí podemos ver una clara intervención de ese método sintáctico. El método sintáctico sin duda es una herramienta muy útil que nos va a permitir llevar exitosamente o conducir de una manera muy eficaz nuestro trabajo de investigación. El método deductivo es otro tipo de método que se puede utilizar en la investigación científica. Este método nos habla que parte de principios generales o universales y culmina en los más particulares, es decir, va de lo general a lo particular. Yo creo que cada persona selecciona el método que mejor considere pertinente para aplicarlo en su tema de investigación en función de aquello que quiere alcanzar o de aquello que quiere medir. Si yo considero que el método deductivo es el que yo quiero utilizar porque considero que realmente me va a ser útil y que con él puedo lograr lo que yo deseo, entonces creo que es el método más adecuado para mí. Este método nos dice que parte de verdades previamente establecidas como principios generales para luego aplicarlos a casos individuales y de esta manera comprobar su validez. Algunos ejemplos podrían ser, si los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, pues se deduce que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Si una persona me dice, cuidado, la comida está hirviendo, pues yo deduzco que él acaba de terminar de cocinar, que la acaban de retirar del fuego, que me lo dice para que no me queme, etc.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? De una situación general que me están presentando, yo estoy haciéndola más particular, o sea, más específica, o dividiéndola en más partes para así poder comprenderla. Otro ejemplo podría ser: todos los hombres son mortales. José es un hombre, entonces José es mortal. Otro ejemplo: los metales son conductores de electricidad. El cobre es un metal, entonces el cobre conduce electricidad. Entonces, básicamente en este método lo que hacemos es utilizar la inferencia, la deducción. Entonces, como mencioné hace un momento, el conocimiento o la conclusión se obtiene de lo general a lo particular aplicando reglas de inferencia. Método inductivo es semejante al método analítico y se suma a los métodos de investigación. Es aquel proceso utilizado para poder obtener conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Es el método científico más usado. Es un método basado principalmente en la observación, también en el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para así poder llegar a una conclusión. Busca la acumulación de datos que reafirmen la postura propuesta por el investigador. El filósofo griego Aristóteles fue el pionero en crear el uso del inductivismo. Francis Bacon, filósofo inglés, comenzó con investigaciones empleando este método, modernizándolo y adaptándolo al uso en las ciencias. Pasos para llevarlo a cabo: observación y registro de sucesos, estudio de los datos recabados, elaboración de una teoría o hipótesis. Por último, se puede decir que busca seguir una lógica de análisis y definir teorías.